Buen día, aquí en un episodio más de su podcast. Voces desde los no lugares. El día de hoy tenemos un invitado especial, un maestro que sigue aportando un conocimiento único en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chetumal. Señalar que es uno de los profesores fundadores de la UCRO, recalcar que es doctor en antropología social y maestro en historia. Es una eminencia en la historia regional, el doctor Antonio Higuera Bonfil. Bienvenido, profesor. Gracias, buen día para todos y todos. El episodio de hoy hablaremos sobre la antropología, los estudios religiosos, cómo hacer trabajo de campo con los testigos de Jehová, también con el culto a la Santa Muerte y también la relación entre estos mismos y su relación con la sociedad en general. Excelente. Para abrir tema, pregunta que hacemos casi a todos los invitados, inicial, ¿por qué estudió antropología? Uy, es hablar de hace muchos años. Cuando yo tenía 17 años conocí Quintana Roo en un viaje familiar. Salimos de Ciudad de México, fuimos a Oaxaca, Chiapas y luego toda la península de Yucatán. Regresamos por Tabasco, Veracruz y la Ciudad de México. En esa oportunidad, pues visitamos muchas zonas arqueológicas. Monte Albán, Mitla en Oaxaca, Palenque en Chiapas, Tulum en Quintana Roo, etcétera, Chichén, etcétera, Uxmal. Y yo quedé maravillado de lo que habían hecho los pueblos originarios en México. Y en ese momento yo tomé la decisión de estudiar arqueología. Estamos hablando de 1976. Cuando llegó el momento de entrar a la educación superior, a la universidad, me aconsejaron que en vez de entrar a la ENA a estudiar arqueología, había una situación muy conflictiva en ese momento en la ENA. Me propusieron que podía yo iniciar el tronco común en la Universidad Autónoma Metropolitana en antropología y luego pedir revalidación y seguir la carrera en la ENA. Sin embargo, cuando yo entré a la Metro y empecé a ver lo que es la antropología social, me pareció que era mucho más atractiva y entonces ya me quedé, digamos, a estudiar el resto de la carrera. Ese era un contexto muy interesante, ¿no? Era el momento de auge de la Autónoma Metropolitana. Sí, Sí, esa época, ¿quiénes eran sus profesores? cómo no. Yo inicié la licenciatura a finales de la década de 1970 y la universidad tenía 4 años de haberse abierto, se abrió en el 75, y los profesores, la planta académica estaba conformada por Andrés Fábregas, Esteban Crotz, Ricardo Falomir, colaboraba, aunque no de tiempo completo, Javier Guerrero, estaba Gilberto López y Rivas, estaba Patricia Arias, es decir, había una cantidad importante de colegas, ahora colegas, que impulsaron mucho el programa de antropología desde que se abrió. ¿En qué momento usted decide cambiar de aires y empezar a estudiar los estudios religiosos? Porque, bueno, a nivel personal tengo entendido que usted no empezó con los estudios religiosos. Correcto. Cuando yo fui estudiante de licenciatura, nunca estudié religión como tema principal. Siempre las materias tenían la posibilidad de hacer esto. Y recuerdo muy claramente que en uno de los semestres, no recuerdo trimestres, porque eran trimestres, no recuerdo en qué punto se logró hacer un solo trabajo final para 4 materias, ¿no? Habiéndolo hablado con las maestras y los maestros en un pueblo que había sido absorbido por la Ciudad de México, Culhuacán, y que tenían una fiesta religiosa importante. A mí me llamó mucho la atención, ahí vimos cosas de antropología urbana, por supuesto, cómo el crecimiento de la ciudad se había tragado un pueblo, pero cómo estas personas habían conservado sus tradiciones, entre ellas las religiosas. Entonces vimos cosas de desarrollo, de religión, de antropología urbana. Yo no decidí en ese momento dedicarme a la religión, sino que saliendo de la carrera, en realidad yo estudié otras cosas durante la maestría, inclusive, que es en historia. No trabajé religión, sino estuve estudiando colonización, poblamiento de esta zona del país. Y hasta que yo fui profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, decidí entrarle al estudio de las religiones a través de un proyecto financiado por CONACYT. Fue el primer proyecto financiado para nuestra universidad
en 1993 y trabajamos durante 4 o 5 años y produjimos 5 libros, entre ellos Cosas Religiosas. Y bueno, para usted, ¿cuál es la relación entre la antropología y los estudios religiosos? Claro, bueno, yo creo que las prácticas religiosas, no importa de qué institución o de qué origen sea, las religiones lo que hacen es darle sentido a la vida de las personas, ¿no? Son sistemas de sentido que lo que hacen es plantear mapas, digamos, para que la gente sepa cómo moverse o por lo menos aprender qué es lo que se espera de ellos como miembros de una comunidad. Los sistemas religiosos, al darle sentido a la vida, pues plantean no solamente conceptos teóricos, o bueno, más bien modelos de pensamiento, sino también modelos de práctica. El deber ser y el ser son muy importantes. Y entonces la antropología, curiosamente, si ustedes lo piensan, la antropología tiene en la religión uno de sus temas fundamentales, ¿no? Y fundacionales además. Los primeros antropólogos profesionales prestaron muchísima atención a la religión, al estudio de la religión. Entonces, pensando en el siglo XXI, los estudios antropológicos se hacen sobre las religiones, las prácticas religiosas, atendiendo múltiples dimensiones de la vida social. Si ustedes lo piensan, podemos hablar de mayorías y minorías religiosas. Podemos hablar de hegemonías y de sujeciones. Podemos hablar de género, hombre, mujer, pero también quienes no tienen esta opción, se puede estudiar desde la práctica religiosa. Cuestiones de economía, cuestiones de matrimonio, siempre relacionadas con la religión. Y esto lo que hace es vincular nuestro objeto esencial de estudio en antropología, que son los seres humanos como grupos, y las prácticas religiosas. También tenemos una duda. ¿Cuándo inician en México los estudios religiosos? Uy, es una buena pregunta. ¿Cuándo inician los estudios religiosos? Bueno, asumo que es desde la antropología, ¿no? Claro. Claro, yo creo que los primeros antropólogos profesionales a principios del siglo XX ya están metidos en el estudio de las religiones. Digamos, por eso yo decía, es un tema fundacional, no solo de la antropología como disciplina, sino que inclusive en nuestro propio país. Entonces, bueno, más que fechar con un dato de un año específico, yo creo que lo que vale la pena, pensando en nuestro auditorio, es señalar que la religión o las religiones siempre ha sido un tema de interés para las y los antropólogos. En este sentido, el antropólogo, ¿cuándo empieza a trabajar y cuándo empieza a producir material que impacta en la construcción de la misma antropología? Ok, yo creo que si hablamos en particular, entiendo, sobre religión, a mí me parece que los antropólogos, las antropólogas, tienen... No sé si estoy entendiendo bien la pregunta, mejor si me la replanteas para no irme por un lado que no estoy... Podría no estar seguro. ¿Cuál es la relación y cómo entre la antropología y los estudios religiosos y cómo los antropólogos nos estamos empezando, se empezaron a adentrar y ahora nos estamos adentrando, y eso cómo ha construido un escenario dentro de la antropología? Ok, a ver si te entendí bien. Las antropólogas y los antropólogos hemos estudiado religión, prácticas religiosas, claro, instituciones religiosas, ceremoniales, liturgias religiosas, pues insisto, desde hace mucho tiempo. Si pensamos en la antropología académica, institucionalizada en las universidades, etcétera, yo recuerdo que pues la ENA, que es la primera escuela de esta disciplina en nuestro país, es la que arranca con estos temas. Hay muchos estudiosos que están metidos en esta relación antropología-religión. Lo que ha sido interesante es la evolución que se ha dado en la relación de estos dos elementos. Si ustedes piensan, el día de hoy es muy común la existencia y funcionamiento de redes de investigadores de religión. En México en particular hay 4 o 5 redes muy fuertes, muy importantes, que lo que hacen es aglomerar
a quienes se dedican a esta cuestión, no solo desde la antropología, sino desde las ciencias sociales en general. Y lo que hacemos es precisamente alentar la investigación religiosa desde la antropología en particular a través de proyectos de investigación. Entonces, lo que yo creo es que se puede trabajar en lo individual, es decir, yo o alguien puede tener un proyecto específico de trabajo en su lugar de donde labora, y lo que se puede hacer es, según la tendencia de los últimos años, es vincularse con otras personas de otras instituciones, de otros lugares de México o del mundo, y poder hacer proyectos colectivos. La red de investigadores del fenómeno religioso en México en particular es una red que tiene 25 años, este año que viene cumple 25 años, y que ha hecho una infinidad enorme de encuentros donde se exponen a través de mesas temáticas los resultados de investigación, y además se han tenido proyectos financiados básicamente por CONACYT, donde se han trabajado cosas importantísimas. Ahora, no solamente estamos hablando de la parte académica. Por ejemplo, esta misma red se contactó con el INEGI hace ya bastantes años y ha estado colaborando permanentemente con la instancia que hace los censos generales de población para poder afinar de la mejor manera todo el rubro que tiene que ver con la práctica religiosa. En este sentido, ya con un poquito tal vez de dato estadístico, ¿usted nos podría decir cuántos grupos religiosos hay en México? Uy, esa es otra buena pregunta. En 1992, el gobierno mexicano emitió una nueva la ley de asociaciones religiosas y culto público. A partir de 1992 se rige la relación entre el Estado y las iglesias. Previo a esto, por el contexto de la reforma del siglo XIX, se había dado la separación entre iglesias y Estado. Entonces, a partir del 92 se empieza a tener un registro muy cuidadoso de esto. En este momento, la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal tiene un registro, una instancia, la Dirección de Estudios Religiosos, en donde se hace este registro de cada religión. Entonces, la primera parte de la respuesta es: no todas las iglesias están registradas. Número 2, ¿cuántas están registradas? Bueno, oficialmente estamos hablando de más de 6,000 asociaciones religiosas. En Quintana Roo, ¿usted tendría un dato aproximado? No existe el dato aproximado. El registro es todavía ineficiente. La Secretaría de Gobierno de Quintana Roo está haciendo esa labor, se están empezando a dedicar a ello, pero no tengo el dato preciso de cuántas hay en Quintana Roo. Pero hay una cantidad impresionante. Les doy un ejemplo. Yo he estado trabajando en los últimos años, 15 años, en la frontera México-Belice, en la ribera del río Hondo, y he estado trabajando con estudiantes de la universidad. En las prácticas de campo vamos y hacemos diagnósticos cada 7 años de cómo está la situación. Hemos hecho esto a lo largo de 15 años, es decir, 2023, 2017 y 2009. Y hemos encontrado que hay una variedad impresionante. En los 20 poblados que conforman la frontera México-Belice, hay más de 100 iglesias funcionando con denominaciones propias y una cantidad impresionante de templos o centros de culto religioso. ¿Hay una religión que predomine en el Estado y en general numéricamente? en el país? Sí, la iglesia o la religión católica romana, apostólica romana, es la mayoría en nuestro país. Digamos, el 70% de los mexicanos, 7 de cada 10, se declaran católicos. El otro 30, en realidad, está compuesto por una diversidad muy importante. Los censos y los datos disponibles en términos estadísticos señalan que en los últimos 60 años este cambio se ha dado de manera muy acelerada. Antes casi el 100% de las personas se declaraban católicas, y en los últimos, un poquito más de medio siglo, empezaron a surgir opciones religiosas. Estadísticamente, en nuestro país, la segunda fuerza, numéricamente hablando, son los testigos de Jehová. Y en este sentido ya podríamos diferenciar que hay unas mayorías y unas minorías. Sí, claro. Las minorías, ¿cómo se caracterizan? Claro.
Bueno, empiezo con el principio que tú señalabas. La mayoría es una mayoría abrumadora, 70% es católico, y luego empiezan las minorías. El resto de religiones cristianas o no cristianas son minoría. ¿Cuál es la minoría más importante? Ya les decía yo, son los testigos de Jehová, que tienen un 2.3% del total. Entonces, Claro. imagínense, la primera fuerza, digamos, que es la Iglesia Católica, 70%, la segunda fuerza, solo 2%, y de ahí para abajo. Es decir, realmente las minorías religiosas están pulverizadas en términos de que son, o atomizadas, en términos de que son muchísimas opciones las que tenemos. El- en este sentido, ya usted puede identificar, o nos ha mencionado, que los testigos de Jehová son la segunda fuerza en este país. Usted hizo trabajo de campo con los testigos de Jehová. Quisiéramos saber sobre algunos desafíos en el trabajo de campo con este grupo. Claro, gracias. La historia empieza en el 93, 1993, en este proyecto que les decía, apoyado por CONACYT, en donde se plantearon estudiar ejes temáticos concretos, uno de ellos religión, y yo lo que quería en ese momento, de manera ilusoria, era hacer un diagnóstico de cuántas religiones había en Quintana Roo. Y cuando empecé a hacer mis primeros intentos, me di cuenta que era una labor titánica que no podría yo cubrir en 2 o 3 años, y entonces lo que decidí es estudiar una minoría religiosa. La que más me llamó, me acuerdo, hice una matriz con las iglesias que yo había contactado y sus características, y la que más me llamó la atención fue la de los testigos de Jehová. Me llamó la atención porque se conocía muy poco de ellos, producían y siguen produciendo una cantidad importantísima de literatura para uso religioso, porque estaban estigmatizados socialmente, es decir, tenían el rechazo generalizado de las personas. Y entonces me pareció que era un buen reto, ¿no? Esa palabra que usaste me parece correcta. Fue un buen reto el estudiar a un grupo religioso, a una religión que además se caracterizaba por no aceptar a los investigadores, ¿no? La gente que se acercaba con fines analíticos normalmente no era bien recibida. Estamos hablando de 1993. Yo les decía que un año antes, en el 92, surge la ley de culto religioso, de asociaciones religiosas y culto público, y entonces esto cambió las condiciones, y para el 93 que yo inicio, la actitud de la organización de los testigos de Jehová había cambiado. Ya no hacían sus reuniones de forma anónima, sino que empezaron a poner sus letreros, a identificar los salones del reino, y empezaron a abrirse a la sociedad. Cuando yo llego y planteo que quiero estudiar como algunas cosas de su funcionamiento y de su religión, la verdad es que me recibieron muy bien, y yo me pasé el primer año estudiando la literatura que produce los testigos de Jehová. Quería yo entender su visión institucional, la visión del mundo, cuáles eran sus doctrinas, sus rituales, la manera en que se conducían. Y entonces me pasé el primer año leyendo, ¿no? Cada 15 días me traían revistas, me traían libros, y conforme yo leía, hacía pedidos específicos. Quiero este libro o quiero aquel otro libro para conocer ciertas cosas. Al final de ese año empecé el trabajo de campo. Y el trabajo de campo fue muy interesante porque los testigos no estaban acostumbrados a que llegaran los investigadores o las investigadoras. Y entonces además yo era joven, usaba el pelo largo, usaba una barba muy larga también, y la reacción de las personas fue de extrañeza. ¿Qué hace esta persona aquí? Claramente no es uno de nosotros, no viene a ser testigo de Jehová, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y digamos, entre los retos más interesantes fue, primero, poder hacer invisible mi presencia para que la gente no estuviera siempre dándose cuenta de que yo estaba ahí y era un extraño, ¿no? Los antropólogos, las antropólogas, intentamos incorporarnos a la vida cotidiana de las personas. Y después, como investigador, pues hacía yo muchas preguntas que normalmente no eran comunes entre testigos de Jehová. Recuerdo, por ejemplo, en una conmemoración de la muerte de Jesucristo, que es en Semana Santa, lo que conocemos como Semana Santa, por ejemplo, los católicos comulgan, ¿no? Se les da la hostia y es el cuerpo de Cristo. Entre los testigos esto no pasa. Entre los testigos lo que se hace es
pasar de mano en mano una pequeña tortilla, un pan ácimo, un pan sin levadura, y una pequeña copa de vino. Y la gente no lo consume, nada más lo pasa de uno a otro. Y yo hacía mi trabajo de campo siempre al fondo de los salones del reino para poder observar el panorama. Y cuando llegó a mí el pan, la persona que me lo pasó, a quien yo era el último, se lo tenía que entregar al encargado. Yo le dije, oiga, yo quiero comer, quiero probar. El hombre abrió unos ojos como de plato y dijo, espéreme tantito, y se fue. Se fue a hablar con los ancianos, porque entre testigos de Jehová se sabe que nadie puede comer el pan ni puede beber el vino si no es parte de los elegidos, de los 144,000 que van a regir el mundo después con Jesucristo. Entonces, cuando yo pedí comerlo, la reacción fue, ¿qué pasa con él? ¿Se crea un elegido? Ya al rato regresó uno de los ancianos con una bolsa con todo el pan que se había usado y me dijo, ¿cómo no tome? Usted se lo puede llevar a su casa, lo puede comer, no pasa nada. Esos son el tipo de retos, es decir, enfrentar la mentalidad, la concepción del mundo que las personas que están en esta religión tienen, y nosotros como investigadores tratar de conocer cuáles son las cosas, los términos establecidos, y qué pasa cuando estos se plantean como una alteración, digamos. ¿Podría describir un poquito de las características más particulares con las que podría una persona identificar a los testigos de Jehová? Sí, los testigos de Jehová suelen ser, cuando están en su labor de prédica, cuando están en contacto con la sociedad, suelen ser personas con una vestimenta lo mejor posible, impecables, depende de su condición económica. Casi siempre los hombres traen algún portafolio donde cargan esta literatura y las mujeres una bolsa grande con el mismo fin. Y bueno, lo que pasa es que vienen a las casas, tocan la puerta, piden hablar con nosotros de maneras muy diversas. Y lo que uno puede identificar, ¿cómo puede uno identificar a un testigo de Jehová? Me parece que es eso, los sábados o los domingos, los días que ellos prediquen, andan en grupos, 2 o 3, nunca andan solos, siempre andan 2 o 3. Si es posible, hombres y mujeres van juntos, a veces son solamente mujeres, pero casi siempre se trata de, para evitar una agresión, pues que vaya un hombre también con ellas. Y suelen ser personas interesadas en comunicarnos el mensaje religioso que ellos traen en su proceso de evangelización. Yo diría que mucha gente piensa que para identificar a un testigo de Jehová hay que fijarse si acepta o no sangre, por ejemplo, en una operación, ¿no? Si la transfusión sanguínea se acepta o no. La mayoría de la gente, por el estigma que existe, piensa que un testigo de Jehová prefiere dejar morir a su pariente que darle sangre, transfusiones de sangre. Y esto es falso. En realidad, lo que ellos plantean es sí, no aceptamos transfusiones de sangre por una razón doctrinal. Ellos consideran que la sangre es parte del alma de los seres humanos y eso no se puede compartir. Pero además, cuando hay una situación de una cirugía electiva, ¿no? Si yo voy a operarme porque estoy enfermo, o si sufro un accidente y tengo una operación de emergencia, se aceptan tratamientos alternativos. La sociedad que coordina a los testigos de Jehová ha invertido muchos millones de dólares en investigación médica, científica, para encontrar alternativas, métodos alternativos a la transfusión de sangre. Y eso es lo que se acepta. Y entonces la gente perfectamente puede ser operada, puede ser atendida por un accidente, y pues no condenarlas a muerte por no recibir sangre. ¿Los testigos de Jehová son un grupo cristiano? Sí. ¿O cómo es más bien, cómo decirlo? ¿De dónde vienen los testigos de Jehová como religión? Claro, sí, sin duda los testigos de Jehová son de matriz cristiana. Con ese nombre, bueno, surgieron con un nombre distinto como Estudiantes Internacionales de la Biblia, y hoy los conocemos como Testigos de Jehová, pero ellos surgen, digamos, esta forma de organización surge en el siglo XIX en Estados Unidos, en la segunda mitad. En ese mismo contexto surgen otros grupos cristianos, por ejemplo, los Adventistas del Séptimo Día o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que son los mormones,
Esas tres propuestas cristianas surgen en el siglo XIX en Estados Unidos. Sin duda, se apegan de maneras diferentes a la enseñanza cristiana. No son judíos, aunque tienen esa tradición y la reconocen, pero no son musulmanes o no profesan otra religión, sino la cristiana, la de matriz cristiana. Lo que hay que decir es que ellos tienen una versión muy particular de la Biblia que solamente ellos utilizan. Ninguna otra religión acepta la Biblia de los Testigos de Jehová, porque la exégesis que hacen del contenido de la Biblia y las traducciones que han hecho de los idiomas originales les han llevado a plantear cosas diferentes a las de la mayoría de las iglesias cristianas. Uno de ellos es este asunto que decíamos de la sangre, no aceptar sangre, pero por ejemplo una cosa fundamental, ellos plantean que Jesucristo no murió en la cruz, sino que sí fue torturado y fue amarrado a un madero de tortura, así le llaman, que en vez de ser dos palos cruzados, es solamente uno, y en vez de tener los brazos abiertos, los tiene arriba de la cabeza amarrados. Y así es, y eso la cristiandad en general no lo acepta. Ok, después esto en su trayectoria, usted dio un giro completamente diferente. Lo hemos entendido que usted ha trabajado con el culto a la Santa Muerte. Uh-huh. ¿Usted en qué momento decide iniciar investigación en este culto? Claro. Aparentemente es muy distinto, pero si lo pensamos un poquito, tanto testigos como Santa Muerte son minorías. Y tanto testigos como Santa Muerte tienen un estigma social muy fuerte. O sea que en realidad tienen características muy parecidas. Claro, ya la parte de la práctica religiosa es muy distinta, por supuesto. Yo nunca había pensado en estudiar Santa Muerte. Conocía los estudios de algunos colegas, había visto algún video producido por colegas del Colegio de la Frontera Norte y me parecía interesante, pero yo nunca había pensado en estudiarla. Sin embargo, dirigiendo una tesis aquí en la universidad que no era sobre religión, sino que tenía que ver con la caracterización de imaginarios sociales en el centro histórico de Chetumal, dividimos en cuadrantes la zona de estudio y en cada cuadrante había que elegir un servicio, por ejemplo una tienda, a un residente, una persona que viviera en ese cuadrante y a una iglesia. ¿Para qué? Para que esas distintas instancias nos dijeran cómo consideraban la instalación de gasolinerías en esa zona del centro de la ciudad. Era el imaginario social sobre si había peligro o había beneficios. Era la tesis de un estudiante colega de ustedes. Un día llegó ella y me dijo, maestro, en el cuadrante tal solamente está la iglesia de la Santa Muerte y yo no quiero trabajar con ella. Viendo que estaba un poco en peligro su trabajo de campo para la tesis, le dije, vamos a hablar con las personas, yo te voy a acompañar, no te voy a dejar que tengas una condición de peligro. Fuimos, hablamos a mediodía con la líder, mamá Tere, y ella nos recibió muy bien, nos dijo que por supuesto que podíamos estar ahí, que le interesaba que la gente supiera cuál era su devoción. Y entonces empezamos a asistir a los rosarios que ellos organizaban. Desde ese primer día, 29 de agosto del año 2012, me acuerdo, es la fecha porque tengo mi diario de campo. Yo llegué a mi casa en la noche e hice mi diario de campo porque lo que vi ahí me impactó muchísimo. Entonces fuimos al rosario, seguimos yendo a los rosarios y yo a evaluar si ella estaba, la estudiante, en peligro o no. Y al darme cuenta de que no, ella continuó su trabajo y pudo terminar. Pero a mí me quedó el impacto de haber llegado a un lugar de culto en donde las imágenes eran tan llamativas como lo son las de la Santa Muerte, que había de escala natural, la actitud de las personas. Yo me quedé de veras muy impactado y al día siguiente tomé la decisión de empezar un proyecto. No lo tenía en ese punto, por supuesto, pero lo he ido desarrollando proyectos específicos y me involucré y he podido trabajar ya no solamente en ese lugar, sino en distintos lugares en Chetumal, en las cercanías de Chetumal, en el estado, en México, en distintos lugares e inclusive en el extranjero. Bueno, el culto de la Santa Muerte suele ser asociado con el diablo, suele
confundirse. Yo me he identificado que hay mucha confusión entre Santa Muerte, santería, brujería y satanismo. Como que todas las encapsulan en un solo grupo. ¿Podría decirnos algunas diferencias entre ellas? Claro. Bueno, sin duda, cuando hablamos de la devoción a la Santa Muerte y su culto organizado, podemos encontrar muy distintos escenarios. Podemos encontrar altares domésticos, ¿no? Productos directamente dentro de las casas de las personas, en donde se reúnen algún pequeño grupo a orar, a venerar a la Santa Muerte. Pero también tenemos instituciones religiosas ya formadas, muy bien consolidadas, que tienen una actividad muy amplia. Y aquí lo que caracteriza a la Santa Muerte, digamos, la Santa Muerte es la figura central de esta religión, pero no es la única. Precisamente como es una opción religiosa que no se ha desarrollado institucionalmente, todavía tenemos la oportunidad de estudiar cómo se están conformando muchos de sus elementos que algún día van a ser característicos. Y entonces, si bien la Santa Muerte es el personaje más importante, la propia Santa Muerte es concebida de maneras distintas. En algunos lugares se concibe a la Santa como un ángel, ese ángel que cuando alguien muere viene por su alma y se la lleva ante la presencia de Dios para ser juzgado por sus actos en la tierra. Eso, digamos, está muy cercano a la tradición cristiana. Pero también hemos encontrado que en esta devoción, por su digamos, falta de institucionalización, se han incorporado otras tradiciones. Y entonces, efectivamente, hay personas que, además de la Santa Muerte, tienen, por ejemplo, al diablo como una figura importante. Y mezclan las dos en términos de devoción, ya no solamente a Santa Muerte, sino también a Satanás. Hay quienes incorporan cosas de hechicería, ¿no? De brujería directamente, magia negra, toda la parte tradicional de brujería europea está muy presente en Santa Muerte. Toda la labor, por ejemplo, de los chamanes, los curanderos de los pueblos originarios también tienen una presencia importantísima aquí. La santería, que viene de Cuba, que tiene su origen en África, también es otra práctica muy, muy presente en esto. Entonces, ¿qué es lo que yo diría? Que la confusión de la mayoría de las personas sobre Santa Muerte y qué es eso, y cómo está el diablo y las brujas, ¿no? Es bastante lógica. Es lógico porque en realidad en la práctica todavía esos elementos están presentes. Y no hay, como por ejemplo entre los católicos, una sola ritualidad, una sola liturgia, un solo cuerpo doctrinal, sino que a la misma Santa Muerte se le entiende, como yo les decía, no solo como el ángel que viene por el alma, sino muchas veces se le asocia con deidades prehispánicas, por ejemplo. Entonces, yo diría que esa confusión está generada por el propio proceso de consolidación de esta devoción. Esta confusión igual se debe a que sabemos que varios dicen que la religión Santa Muerte lo utilizan para el mal y no es para el bien. Creo que es una confusión muy... porque exactamente no saben cómo se conforma, cómo es, qué es. Pero, repito, esto siento que es debido a que hay unos que tal vez le dan, vamos a llamarle mal uso a la religión, que es cuando usan para maldad, que no sé, te tiran, no sé cómo llamarle, tirarle Hechizos. Sí, claro. o brujería, decir el mal. Entonces creo que eso es lo que perjudica en este caso a la religión. Sí, yo creo que tiene razón. Como no hay todavía una institucionalización y ya se ha establecido una ritualidad y una liturgia, lo que ocurre en los distintos centros de culto es que precisamente hay distintas tradiciones y cada tradición está vinculada a la historia, sobre todo de su líder y del grupo de creyentes. Entonces, ahí los medios de comunicación han jugado un papel muy importante. La noticia fresca y escandalosa siempre vende más. Entonces, si de pronto en la primera página de un periódico sale que le sacrificaron la vida humana para la Santa Muerte, pues eso vende mucho. La gente siempre busca leer ese tipo de cosas. Ahora, no es que no haya pasado eso, claro.
sí hay quien tiene esas prácticas dentro del culto a la Santa Muerte y han hecho barbaridades, ¿no? Sacrificios, no solo de personas, de animales, se hacen hechizos, se hace brujería, magia negra. Claro, todo eso es parte viva de la devoción. Pero no me cabe la menor duda de que es mucho más atractivo para los demás pensar en lo negativo, así Sí, como claro. pensábamos en los testigos que prefieren que se muera su pariente a que le dé sangre, que eso es una cosa escandalosa, irreal, es decir, no real. Acá es lo mismo. En mi trabajo de campo, en distintos lugares, me ha tocado ver, sí, ladrones, sí, narcotraficantes, sí, policías que están, que tienen su trabajo, eh, que ponen en peligro su vida, sin duda. Pero hemos encontrado, por supuesto, está lleno de mujeres, amas de casa, de maestras, de estudiantes, de comerciantes. Es decir, lo malo es que existe la visión, sí hay quien usa mal la Sí. religión, pero yo creo que eh, los medios, la labor de los medios ha contribuido de manera determinante en esto, ¿no? Y una pregunta, ¿qué piensa, en este caso mencionó la líder? Ujú, Ella me imagino que lo usa con beneficio bueno. ujú. Eh, ¿Qué piensa cuando alguien lo usa en beneficio malo? ¿Qué Ellos, pienso yo? en este caso la líder o los Ah, que lo usan en el correcto. sentido bueno, Ah, sí, ¿qué piensan al ver que otros lo usan como para el mal o claro, qué claro. expectativa Sí. tienen? Bueno, yo en el trabajo de campo he encontrado las dos posiciones. He encontrado gente, líderes, que no están dispuestos a hacerle mal a nadie, sino que lo que buscan es ayudar a los demás, a que quitarles un hechizo, ayudarles con cuestiones de salud, cuestiones de trabajo, de amor, etcétera. Pero también he encontrado, tengo fotografías, tengo grabaciones de video de trabajos negros, ¿no? Gente que está haciendo brujería directamente conectada con Santa Muerte y que están deseando la muerte de alguien o que están deseando que le vaya mal a alguien, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un caso muy que me viene ahora a la memoria, eh, que estaba yo haciendo trabajo de campo, estaba tomando fotos de un altar y empecé a ver unas fotos que no estaban la semana anterior, vi que estaban las peticiones de protección y entonces empecé a preguntar y ya, pues alguien estaba pidiendo un trabajo de protección. A la siguiente semana, en la primera plana del periódico, sale la foto de estas personas que estaban, que yo reconocí del altar, y decían que habían sacrificado a una persona para que les fuera bien en labores de narcotráfico. Cuando yo me di cuenta, fui a este lugar, hablé con el líder y le dije, oye, vente para acá, fuimos a comprar el periódico, le dije, oye, mira lo que está pasando aquí. Y tú tienes pruebas ahí en tu altar de que estás dándole protección esotérica, pero le estás dando protección, que sabías que iba a pasar cosas. Ten cuidado. Bueno, la verdad es que eso es un Sí, elemento, sí, ¿no? Claro. sí, claro. Perdón. No, no, Ah, me parecía. ya. Eh, entonces, bueno, yo diría que el trabajo de campo lo que hace es ofrecernos la oportunidad de ver cosas buenas, prácticas con buenas intenciones y prácticas con malas intenciones. Conozco muy bien a gente que lo que busca es hacerle limpia a sus creyentes para quitarles todo el mal que les esté aquejando. Podría yo contar otras 4 o 5, me ha tocado ver un exorcismo, lo tengo filmado eh, para ayudar a las personas, pero eso tiene que ver con magia negra, sin duda, ¿no? En ese sentido, ya por la pregunta sobre el exorcismo y por Ujú. curiosidad, ¿hay alguna característica distinta a lo que se ve? Primero de lo que se ve en el cine, que es lo que uno creo que puede reconocer de un exorcismo católico. Y segundo, cómo, si tiene algún proceso, Claro. ¿cómo sería? Bueno, el único caso que yo he podido presenciar y grabar en video fueron 2 sesiones con una misma persona, a un mismo paciente, digamos, una misma persona embrujada o poseída. Y era una niña muy chiquita que su papá, ellos viven en Cancún, su papá se había ido de cacería y en el monte encontró unas ollas al pie de un árbol y le parecieron atractivas, se las llevó a su casa, las ollas terminaron deshaciéndose y la niña enfermó.
La llevaron, tenía ataques epilépticos, eh, fueron con todos los especialistas médicos y nadie encontró una sola cosa, una causa para esa enfermedad. Y entonces, siendo una familia evangélica, no católica, en algún punto alguien les dijo, es que tu hija está poseída. Entonces tienen que hacerle un exorcismo. Y buscaron a la gente de Santa Muerte y le hicieron el exorcismo. Lo que yo pude ver es que la niña, sostenida por su papá, estaba rodeada por un círculo de sal con una serie de símbolos, con eh, velas negras, y, y se le hizo una serie de rogaciones y se le hizo una limpia. Y la niña tenía unas reacciones muy interesantes. No dio la vuelta completa a toda la cabeza, por supuesto no habló en otros idiomas, no escupió verde, vómito, pero la niña sí tenía una reacción muy interesante en términos de, de no estar a gusto con lo que estaba pasando. Al final hubo una segunda y tercera sesión, yo pude estar en una segunda, pero en la tercera de Cancún ya no pude estar. Eh, la verdad es que a mí me dijeron, bueno, tú puedes estar. Yo fui, le dije al líder, le dije, oye, yo quiero estar, quiero grabar. Me dijo, bueno, te voy a dar la oportunidad, tienes que estar en un rincón, sentadito con tu cámara, no te puedes mover, no puedes hablar, porque entonces cuando yo saque a lo que está poseyendo a la niña, y se te va a ir a meter a ti. Entonces yo tuve que estar quietecito haciendo esta grabación y resulta muy interesante, ¿no? Es una experiencia muy fuerte, pero vale la pena. Eh, Cuando entra usted a estudiar estas religiones, le hacen de cierto modo un... Porque bueno, en otras religiones, en otros lugares igual, se acostumbra cuando alguien va a entrar en una religión, se le hace de cierto modo un bautismo o una... Ajá, un bautismo. Una En este iniciación. caso, se le hicieron, ajá, una iniciación. ¿Se le hicieron a usted al estudiar estas No, dos? no, yo siempre me conduzco con toda la ética antropológica, Sí, sí. en términos de llegar y decir quién soy, de a qué vengo, cuáles son mis intenciones. Yo no suelo llegar a decir me interesa esta religión y quiero formar parte de ella. Eh, lo que yo hice fue presentarme como profesor de la universidad, decir que estaba interesado en Nueva York, por ejemplo, o en distintos lugares de México, y la gente supo desde el inicio que yo estaba en esa condición y con esos intereses. Lo que yo creo que fue muy importante para poder adentrarme y poder conocer a profundidad estas prácticas religiosas fue la constancia, ¿no? El estar con ellos, el participar, el preguntar, el no ir un ratito y luego ya me regreso y vengo en 2 semanas, sino estar cotidianamente con ellos. Y cuando uno se incorpora, cuando ellos se han familiarizado con nuestra presencia, pues entonces empezar a sacar la cámara, pedir permiso para tomar fotos, para tomar videos, para hacer grabaciones. Y afortunadamente siempre he tenido buenas respuestas. Bueno, ya para concluir, quisiéramos hacer el test. Ah, sí. Pues, ahí va. El Adelante. test de... Es un test Ok. de preguntas sobre antropología y un poquito también algo entretenido, algo divertido. ¿Cuál es su libro favorito de antropología? De toda la antropología. Sí, Me gustan mucho los argonautas. perdón. Sí. Malinowski o Boas. Usted está aquí en el- Malinowski. Un cliché del antropólogo. Soy nativo. Un consejo a su yo estudiante de antropología. Síguele. Levi Strauss o Clifford Geertz. Clifford Geertz. ¿Y tiene algún antropólogo favorito o alguien que haya influido mucho en usted? Andrés Fábregas, sí. Área de estudios y temas donde usted trabaja. Bueno, actualmente en los últimos años antropología de las religiones, pero durante mucho tiempo trabajé también cuestiones históricas sobre colonización en la frontera México-Belice. ¿Marxismo o estructuralismo? Marxismo. Teoría antropológica favorita. Ay, pues el marxismo me gusta, sí. ¿Podría definir la antropología en una palabra?
Vivencia. Eh, ¿Cuál es la bebida favorita de un antropólogo? De este antropólogo, el ron. Complete la frase. Los antropólogos son. Complejos. Pues la última es, ¿cuál es la mejor escuela donde se enseña la antropología? En la vida. Eh, bueno, con esto concluimos el test. Ok, Agradecemos su tiempo, profesor. Si quisiera hacer algunas observaciones o algunas conclusiones sobre este episodio. Claro. Yo creo que una cosa importante pensando en el auditorio que es no antropólogos, Claro, yo creo que cuando hablamos de religión y particularmente de minorías religiosas, no deberíamos dejarnos llevar por lo que dice la televisión o las noticias. Yo creo que siempre es muy importante tener más elementos para formarnos un juicio. Entonces, cuando una minoría religiosa sale en las notas y se dice que hacen ciertas cosas, vale la pena siempre preguntarse si eso es real o si hay la posibilidad de conocer más. eh, ya con esto cerraríamos el episodio. Agradecemos al profesor su tiempo, a Denilson, al Departamento de Humanidades que nos prestó este espacio, porque no estamos en un salón por primera vez, pero también a los escuchas, recuerden que pueden hacer comentarios, compartir, y que siempre vamos a estar ahí al pendiente de lo que nos quisieran comunicar. Gracias, profesor. Gracias a ustedes, Denilson. Muchas gracias. Leopoldo, gracias.